No sé si me escuchan bien. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, entonces comenzamos, digamos, la clase. Vayan saludando para que eso nos quede en algún punto como asistencia. La clase de hoy va a ser, yo en realidad comienzo a hablar hasta que están entrando, sigue gente entrando. Hay cosas que después no sabrá, pero la clase de hoy vamos a tratar de ver la parte de amplificadores. Ya vimos a grandes rasgos cuáles son los transistores. Ustedes recuerden de que yo lo que siempre les voy a decir es de que este tipo de clase son, digamos, maratónicas, pero a la larga lo que yo quiero que ustedes entiendan es de que lo que vimos en la clase pasada es que hemos visto 3 tipos de transistores, pero los 3 tipos de transistores básicamente hacen lo mismo, o sea, se controla la corriente ya sea en el colector o en el drenador. Y básicamente lo que uno termina haciendo es, se controla en función de una corriente de base o de una tensión entre la compuerta, digamos, y la fuente. Eso es todo. Y cada uno tiene, su ecuación. Eso es todo lo que... Pero ahora, todo eso, en realidad, son 4 o 5 capítulos de libros de electrónica, digamos. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan son los conceptos, ¿sí? Los conceptos, y que se le vaya grabando también eso. Esto, lo que vamos a ver hoy día, también es el capítulo de 2 libros. Sin embargo, de 2 libros, de 2 temas. Lo que yo quiero que al último, yo le voy a dar la receta y les voy a decir, bueno, las ecuaciones que se usan son esta y esta, ¿sí? Para ver cuál es la amplificación. Simplemente eso. O sea, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Entonces hoy día vamos a ver lo que es amplificadores. Insisto, esto termina siendo 2 o 3 capítulos de un libro de electrónica, pero al último lo terminamos como resumiendo como en una receta. Las expresiones que ustedes tienen que utilizar son esta y esta. ¿Sí? Entonces, bueno, ya que creo que entre más gente, vamos a comenzar directamente. Entonces ya saben de que la idea básicamente es esa, ¿sí? Por eso, por ahí las clases son importantes, porque les vuelvo a insistir, esto la idea no es que ustedes, la idea es de que ustedes tengan los conceptos, ¿sí? Quizás no con la profundidad que, por ejemplo, lo ven, digamos, en otras carreras, pero que sí tengan los conceptos claros, digamos, ¿sí? Si a usted le hablan de un transistor, lo que pasa es que hablar de un transistor es hablar de una tecnología en alguna máquina industrial, digamos, ¿sí? Usted, por ejemplo, cuando ven, digamos, no sé, le pongo un ejemplo de una soldadora, antes las soldadoras eran inmensas, ahora son cada vez más chiquititas, digamos, ¿sí? Y tienen la misma potencia, trabajan con otra tecnología, los transistores son diferentes. Antes eran todos BJT, después fueron MOSFET, después fueron IGBT. Entonces, la idea es que ustedes tengan los conceptos claros, ¿sí? Que a ustedes, si le hablan de alguna tecnología, ustedes por lo menos sepan cómo trabaja esa tecnología. Lo mismo vamos a hacer ahora. Vamos a hablar de amplificadores, insisto, esto es mucha información, pero al último vemos la receta para que ustedes sepan qué es lo que tienen que, cuando ustedes ven una configuración o un amplificador con transistores, qué es lo que tienen que aplicar. Bueno, sin ir más, bueno, vamos a comenzar ya directamente. Entonces, a ver.
Bien, comenzamos entonces. Hoy vamos a ver, así a grandes rasgos, lo que es la parte de amplificadores. Yo traté de resumirlo lo máximo que se pueda. Insisto, quizá en el ejemplo vamos a ver quizás algunas ecuaciones, muchas ecuaciones, pero después yo les voy a decir, esto se hace así, ¿sí? Con la receta. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar primero a analizar cómo trabajan en alterna los transistores BJT, digamos, que son los que nosotros ya habíamos visto en la clase pasada, en el dominio de alterna. ¿Se acuerdan que nosotros vimos cómo trabaja un transistor cuando lo polarizamos? Polarizamos significa que el transistor trabaje con una corriente y con una determinada tensión. Ahora, eso lo hacíamos en continuo. Ahora vamos a ver cómo responde el transistor ya polarizado en alterno. Entonces tenemos que hacer obviamente un análisis en corriente alterna, ¿sí? Y básicamente existen dos modelos, que es el modelo RE y el modelo híbrido, que en realidad, digamos, el híbrido lo vamos a pasar un poco largo, lo vamos a concentrar solamente en el RE. Pero que a la larga nosotros vamos a ver que eso es exactamente lo mismo, nos sirve para modelar, digamos, el transistor en alterno. Bien. Bien, entonces, ¿qué es lo que es un amplificador? Básicamente un amplificador, bueno, acá en realidad ustedes van a ver, digamos, hay como un gráfico. Básicamente el concepto del amplificador es, yo tengo generalmente una señal pequeña y lo que yo quiero es amplificarla. Básicamente cuando se habla de instrumentación, se habla de los equipos electrónicos que realizan mediciones. Entonces generalmente un sensor, que es un dispositivo que me transforma una magnitud física, como ser la temperatura, en una magnitud eléctrica, que puede ser tensión, me entrega una señal muy pequeña. Entonces el amplificador, ¿qué es lo que hace? Básicamente me agranda la señal. Entonces ustedes fíjense que lo que yo tengo aquí es, digamos, el esquema como de, básicamente, grandes rasgos de lo que sería digamos, un amplificador, ¿sí? Entonces fíjense en que yo tengo acá una señal de entrada, básicamente que esta, que es pequeña, y obviamente esta será mi entrada, obviamente, y yo a la salida, obviamente, voy a obtener una señal que sería más grande, o sea, amplificada, ¿sí? Ese es el concepto de amplificador. Después vamos a ver los amplificadores operacionales, que en algún punto lo que nos hacen es, nos resuelven la vida de hoy. Hacen el mismo trabajo, pero son más sencillos. Y estos amplificadores que vamos a explicar ahora. Bueno, obviamente que lo que nosotros hacemos es, se realiza una conversión, digamos, ¿no? O sea, tenemos una magnitud, la hacemos obviamente más grande. Se define en los amplificadores lo que se denomina eficiencia de conversión, básicamente, ¿sí? Donde tenemos obviamente una potencia en AC y una potencia de DC. Vamos a ver cuál es cada una de ellas. Recordemos que nosotros lo que hacemos, nosotros vamos a usar en los transistores tanto tensión continua como tensión alterna, ¿sí? O sea, tensión continua para polarizarlo y la tensión alterna, que es la que nosotros vamos a amplificar. Bueno, no se asusten con ese circuito, pero ese circuito que ustedes ven ahí básicamente es un amplificador, ¿sí? El circuito que ustedes ven ahí. Y ustedes van a ver muchos de esos circuitos. El análisis que nosotros vamos a hacer sobre el circuito, la verdad que es bastante complejo, pero insisto, al último ustedes van a ver la receta y van a ver cómo trabaja. En los amplificadores, por lo general, ustedes van a ver lo siguiente. Ustedes van a ver de que hay un conjunto de capacitores, digamos, que está, digamos, trabajando, como ustedes pueden ver.
Dicen que hay un conjunto de capacitores ahí, ¿sí? Esos capacitores, en realidad, ahora sí van a trabajar. ¿Se acuerdan que la vez pasada, nosotros qué es lo que decíamos la vez pasada? Bueno, estamos en corriente continua. Ya usamos fuentes de tensión, por lo tanto, los capacitores trabajan como si fuesen un circuito abierto. Básicamente eso. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer el análisis de alterna, lo que vamos a intentar hacer es, obviamente, comenzar a ver cómo trabajan esos capacitores. Pero por lo general nosotros vamos a decir que los capacitores se van a comportar en alterna como un cortocircuito. Por lo general. En alterna va a ser un cortocircuito. En realidad los capacitores que están acá, digamos, por ejemplo este y por ejemplo este que está acá, cumplen la función de, en el caso de los transistores, se denomina capacitor de acoplamiento. ¿Sí? ¿Eso qué significa? ¿Se acuerdan de que en algún momento, no lo vimos con detalle en la teoría, pero sí más que nada en la práctica, ustedes vieron algo interesante o un método interesante que se llama superposición? ¿Se acuerdan que la superposición, qué es lo que hacía? La superposición me permitía hacer el análisis o calcular una magnitud de un circuito que tiene diferentes fuentes de tensión. Entonces yo puedo calcular la magnitud haciendo superposición. ¿Pero superposición de qué? Analizando el circuito con una de las fuentes, después eliminando las otras, después tengo que eliminar la que hice el análisis y activar las otras, y yo, digamos, la suma, obviamente me daba, digamos, el resultado final, que era la magnitud que yo estaba trabajando. Entonces, fíjense en una cosa. Si yo aplico superposición acá, yo lo que voy a obtener es de que esta fuente, yo estaría eliminando esta fuente. En realidad lo que se hace con esta fuente se aplica un cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en este circuito? Solamente una tensión continua, ¿sí? Que esta tensión continua lo que me hace es polarizarme el transistor. Y este está actuando básicamente como si fuese un circuito abierto. O sea, la corriente por acá está ahí, obviamente que va a ser igual a 0. ¿Sí? Y esto va a estar abierto también. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo, en realidad, voy a tratar de eliminar? Porque recuerden que este es una fuente que es de continua, digamos. O sea, yo tengo una fuente que es de continua, una batería. ¿Qué pasa cuando yo, en realidad, ahora aplico superposición y aplico un cortocircuito acá? Obviamente que la masa va a estar puesta acá, y fíjense en que este va a tratar de trabajar como si fuese un cortocircuito, y ahora podré hacer, digamos, el análisis de alterna. ¿Sí? Esa va a ser la forma en la cual vamos a trabajar. Ahora, el capacitor, lo que tiene de interesante es de que actúa básicamente, si yo puedo hacer un análisis, ¿sí? En continua me va obviamente a bloquear, porque ya dijimos que la corriente por acá es 0, me bloquea, digamos, la corriente, ahí no pasa la corriente por acá, y en alterna, en realidad actúa como un cortocircuito, lo cual va a hacer que circule, digamos, una corriente, digamos, hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente un capacitor que está trabajando, digamos, en esta situación? Me bloquea, digamos, lo que es la parte continua y me deja pasar, digamos, la parte de alterna. En este caso, esta va a ser la señal, por lo general, que yo voy a intentar amplificar. ¿Sí? Bien, eso es lo que generalmente ocurre. Vamos a ver cuál es el modelo RE que ustedes en realidad van a tratar con el cual van a tratar de trabajar, digamos, ¿sí? Es un modelo bastante sencillo. Bueno, acá precisamente habla sobre los capacitores. El C1 y el C2 es un capacitor de acoplamiento, que es precisamente lo que ya habíamos nombrado, que en nuestro caso era, digamos, este C1 y este C2 son los de acoplamiento. Lo que pasa es que este punto, lo que pasa es que este no hablamos acá, este va a ser la salida. Esta es la salida.
con respecto a masa. Esa es la salida. ¿Sí? Entonces, esos dos son de acoplamiento. Y el C3, digamos, es un capacitor, ¿sí? que va a actuar como un cortocircuito. Ustedes fíjense qué interesante esto, porque en continua esto trabaja como un circuito abierto y en continua se produce un cortocircuito acá, básicamente. Este capacitor va a tener un efecto sobre la ganancia o la amplificación en realidad. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que es cada una de esas cosas. Recordemos de que si nosotros acá le colocamos una señal chiquita que se llama B sub S, nosotros a la salida vamos a tener una B sub 0. ¿Sí? Obviamente la B sub S, habíamos dicho que era una señal pequeña, y obviamente que después vamos a ver o vamos a describir mejor. Este va a ser la B sub S, esta sería la B0. La B0 vamos a ver que es una señal mucho más grande amplificada. ¿Sí? Vamos a ver que se desfasa también. Pero acá lo importante es meter un concepto. Si yo hago el cociente entre B sub 0 y B sub S, obviamente quiere más grande. Más grande es B sub 0, digamos, porque estamos amplificando. Esto es lo que se denomina, vamos a decirlo así, puede ser G de ganancia, o muchas veces en los libros ponen como AB, ponen ganancia de tensión. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Generalmente vamos a usar esta. Le ponen como ganancia de tensión. ¿Sí? El cociente entre las dos señales me da la ganancia. Si hay algo que no se entiende, me van avisando. ¿Qué dice? Profe, tiene apagado el micrófono. Como no estoy con el mouse, apreté algo. No sé qué. Estoy con el mouse de la computadora. Bueno. ¿Estamos todos? Sí, ¿no? No sé si saqué a alguien o no, pero apreté sin querer algo ahí. Bueno, entonces, no sé si quiere entrar alguien. Bueno, entonces seguimos. Bueno, entonces vamos a ver que tiene efecto sobre la ganancia. Ya definimos lo que es ganancia. Hay un concepto interesante que ustedes generalmente lo van a ver, no solamente en electrónica, sino generalmente en cualquier circuito. Sí. No está compartiendo la pantalla, ¿no? A ver, pará. Tiene razón, digamos. Pasa que salí y volví a entrar porque apreté algo, insisto. Pasa que estoy con el mouse de la computadora, o sea, con el... Y hay una duda en el chat, profe. ¿Cómo? Que hay una duda ahí en el chat. A ver. ¿Cuál es algo? No entendieron. No entendió. De C3. A ver, vamos a ver. De C3. Bien, pasa que todavía no explicamos C3. No explicamos, porque, insisto, en lo que ustedes tienen que entender en algún punto, lo que pasa con C3 es, digamos, lo siguiente. O sea, ¿qué hemos dicho acerca de los capacitores? Cuando es corriente continua, este trabaja como un circuito abierto. Cuando es corriente alterna,
este trabaja como un cortocircuito, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hagamos ahora el análisis de alterna, ustedes van a ver ahí, van a captar bien cuál es el trabajo que en realidad hace C3. En realidad lo que ustedes van a ver es de que C3 en alterna, al ser un cortocircuito, me elimina la resistencia RE y eso tiene o está relacionado en este caso con la ganancia. Todavía no lo vimos bien, pero ahora los vemos, ¿sí? Pero por ahora quédense con el concepto de que lo que vamos a intentar hacer es ese C3 que está ahí, ¿sí? Lo que me va a hacer en algún punto es modificarme la ganancia de un circuito. Porque yo puedo tener C3 o lo puedo eliminar a C3. Y vamos a ver cómo en realidad afecta la ganancia eso, ¿sí? Bueno, este es un concepto que vamos a meter, que yo insisto, no es complejo. Cuando veamos el resumen al último vamos a ver que no es tan complejo. Pero es interesante, porque en realidad todo circuito eléctrico uno lo puede ver como un sistema de dos puertos. En realidad ustedes lo van a encontrar muchas veces como cuadripolo a esto. Entonces, este cuadripolo, en realidad adentro puede tener lo que es el amplificador. Acá adentro puede estar el amplificador. Acá adentro está el circuito, o vamos a suponer que acá está el amplificador, ¿sí? Que todavía no sabe, que puede ser el circuito que vimos anteriormente. La entrada puede ser, obviamente, mi señal B sub S, que dijimos que es la señal pequeña que nosotros queremos amplificar. Y mi señal de salida va a ser B0, que en realidad va a ser la señal más grande que nosotros, obviamente, vamos a amplificar. Pero cuando uno ve esto como si fuese básicamente una caja negra, un circuito que hay adentro, lo que ustedes van a ver es de que el circuito en realidad tiene lo que se llama como una impedancia de entrada y lo que es una impedancia de salida. ¿Okay? Entonces, esa impedancia de entrada sería como la resistencia que yo estoy viendo en la entrada del circuito, y esta es como la resistencia que yo estoy viendo a la salida del circuito. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo le coloco esto una señal pequeña, obviamente, ¿qué pasa cuando, vamos a suponer que es resistiva a esta impedancia? ¿Qué es lo que pasa cuando yo le conecto una diferencia de potencial a la entrada? En realidad circula una corriente. Y si esta impedancia no es muy grande, la corriente que circula va a ser muy grande, o la corriente que me va a sacar a la fuente que está conectada a la entrada es muy grande, ¿sí? Entonces, por eso se estudia este concepto, impedancia de entrada, y obviamente la impedancia de salida también tiene que ver exactamente con lo mismo, ¿sí? Solo que va a ocurrir a la salida. Bien, entonces ya saben más o menos qué es lo que es la impedancia. Bueno, dice, la frecuencia en el rango medio por lo general son 100 kHz. Dice, la naturaleza, la impedancia de entrada de un amplificador a transistor BJT, bueno, la naturaleza es solamente resistiva, eso ya lo vamos a ver ahora. Esta puede variar entre unos cuantos ohm hasta unos mega ohms, ¿sí? De unos cuantos ohms, o sea que puede ser muy baja relativamente, hasta unos cuantos mega ohms. Vamos a ver que después cuando analicemos el FET, obviamente que son mucho mayores, ¿sí? Bueno, ahí vemos el concepto básicamente de impedancia de entrada. Obviamente si esto es estamos viendo como si esto fuese una caja negra, ¿sí? Como si esto fuese una caja negra obviamente que yo tengo una BS de entrada y tengo una corriente que le está obviamente circulando. El cociente entre el B de I y la I obviamente me está dando lo que sería la impedancia, ¿sí? ¿Sí? Eso sale de la ley de Ohm, obviamente. Z por I era igual a B, ¿sí? Eso, obviamente, si es resistencia, básicamente responde a la ley de Ohm. Bueno, vamos a pasar esto rápido. Acá sigue hablando, obviamente, de la impedancia de salida. Bueno, la impedancia de salida
también obviamente que digamos que es importante, porque depende qué es lo que yo le conecte, obviamente, a la salida. Digamos, vamos a ver cuál es la corriente que puede circular. Y bueno, obviamente que si yo le conecto una fuente, de nuevo, si yo conecto, por ejemplo, si tengo una fuente, obviamente que la impedancia de salida va a estar dada como, básicamente como está acá. Z0 es B0, que sería la diferencia potencial entre este extremo y este extremo, sobre, digamos, la I0, que es la que en algún punto está circulando, ¿sí? Bueno, bueno, acá estaba precisamente lo que nosotros hablábamos, o lo que dijimos hace rato, por eso lo vamos a pasar rápido. Recuerden que esta caja negra en realidad me representa lo que es el amplificador, ¿sí? Este es el amplificador. Y obviamente estábamos viendo de que había una tensión de entrada y una tensión de salida. Lo que acá me termina de definir que la ganancia, obviamente en tensión, es el cociente de la salida sobre la entrada, ¿sí? Así que ese es el concepto a priori que nosotros tenemos. Bueno, obviamente que lo que nosotros también dijimos es de que teníamos obviamente una impedancia de entrada, una impedancia de salida, y obviamente que podemos relacionar lo que es la impedancia de entrada o por ejemplo la impedancia de entrada con, obviamente, con, digamos, con la diferencia de potencial que yo le estoy ingresando, ¿sí? Que esa expresión es precisamente la que encontramos abajo. Bien. Lo que no vamos a ver, pero sí es bueno aclararlo, sobre todo en el BJT, pero no pasa lo mismo con el MOSFET, porque vamos a suponer que la entrada tiene una impedancia muy grande, por lo tanto la corriente es cero. Pero lo que pasa en el BJT, así como nosotros tenemos una amplificación de tensión, podemos tener una amplificación de corriente también. El amplificador de corriente va a ser el cociente entre la corriente de salida. Ya fíjense en que acá tengo, no se nota bien, pero una I0, y acá yo tengo lo que sería una corriente de entrada. Entonces, obviamente, que si yo le estoy metiendo una corriente de entrada, y obviamente si estoy amplificando, digamos, la corriente de salida, el cociente entre los dos me va a dar lo que sería básicamente un amplificador de corriente, tranquilamente, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer hincapié en esa parte, pero sí mucho en lo que es amplificación de tensión, ¿sí? Bueno, y ahora es cuando se... A ver. Bueno. Ahí tenemos los dos conceptos, básicamente, ¿sí? Los dos conceptos. Tenemos, obviamente, que como por medio de la definición de impedancia de entrada y de impedancia de salida, ambas me vinculaban la corriente de entrada y la tensión de entrada. Como yo tengo la amplificación de corriente, como la corriente de salida sobre la corriente de entrada, y la corriente de entrada depende de B sub I, puedo colocar lo que es la amplificación de corriente en función de las otras magnitudes. Eso es simplemente lo que quiere decir esta fórmula, ¿sí? Bien. Y ahora, ya que tenemos en conceptos generales, un amplificador va a tener entonces una ganancia, puede ser de tensión, puede ser de corriente, y también una impedancia de entrada y una impedancia de salida. Vamos a ver el modelo de transistor, ¿sí? Nosotros ahí en realidad estamos viendo un transistor. ¿Qué configuración tiene esta? Que seguramente ustedes ya la conocen. La clase pasada dijimos que habían configuraciones. Ustedes fíjense, si esta es mi entrada,
Si esta es mi entrada, vamos a ver la entrada. Yo tengo la entrada acá y tengo la salida de este lado. Fíjense en que esto en realidad está puesto como en la caja azul, esta que está acá, porque me representaba en algún punto lo que era la caja negra, esa que nosotros decíamos, y tenemos una entrada y tenemos una salida. Este circuito, ¿qué es lo que tiene? Este circuito, en realidad lo que tiene es, esto se llama básicamente un transistor, ¿sí? en base común. La base del transistor, recordemos que este es el emisor, este es el colector y esta es la base. La base, en realidad, es común tanto en la entrada como en la salida, o sea que esta es base común. Un modelo sencillo de transistor es el siguiente, es este que ustedes ven acá. Es justamente el que ven al lado. Recordemos de que en realidad ustedes tienen que el emisor o la flecha en el emisor nos indica el sentido de la corriente. Pero recordemos que entre el emisor y la base, ¿qué es lo que hay? Hay un diodo, digamos acá. Usted conduce un diodo, la corriente, para intentar conducir en este sentido. Este está polarizado de forma directa, digamos, el diodo. El emisor y la base, recordemos que es un diodo. Es un diodo especial, porque en realidad, digamos, está diseñado de tal forma que la corriente por la cual va a circular, digamos, en la base va a ser muy pequeña, ¿sí? Entonces, por eso de que si yo acá tengo ahora el emisor, acá tengo el colector, y obviamente la base está, obviamente, abajo, lo que yo tengo acá es, obviamente, el modelo, que se puede llegar a significar es un diodo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la corriente? Si nosotros analizamos la corriente de colector, nosotros ya habíamos dicho, la clase pasada, que esto actuaba como beta por I sub B, digamos, o sea, por I sub B. ¿Se acuerdan eso? O sea, la corriente de base se amplificaba, digamos. Entonces, por otro lado, lo que también se había dicho es de que cuando nosotros analizamos, esto generalmente ustedes lo van a usar cuando por lo general sea emisor común. Pero también creo que habíamos dicho algo que era bastante interesante, que la corriente de colector era prácticamente igual a la corriente de emisor. ¿Se acuerdan de eso? Porque la corriente de colector era igual a la corriente de base más la corriente de emisor. Corriente de emisor ¿sí? Entonces, nosotros lo que teníamos era de que si esta era muy chica, prácticamente cero, nosotros podíamos aproximar básicamente eso. Entonces lo que nosotros teníamos era digamos, lo siguiente. Había una propiedad o una magnitud, en realidad, que nosotros le denominábamos alfa, y esto nosotros poníamos como alfa por I sub B. ¿Sí? O sea, son prácticamente iguales, pero no son iguales, y acá interviene, digamos, el parámetro alfa. Entonces, por eso es de que acá yo tengo, si mi corriente, obviamente, en este caso, mi corriente es la corriente I sub B, esta es la corriente en la entrada, en la salida yo voy a tener una corriente I sub C, donde I sub C va a ser igual a alfa por I. ¿Sí? Entonces, esta es una fuente de corriente básicamente controlada, ¿sí? Controlada por la corriente I sub B que está acá. Esto es en emisor, esto es en emisor común, ¿sí? ¿Se entendió esto o no? A ver, esto era la corriente de base, esto es corriente de colector y esto es corriente de emisor. Claro, el tema acá
Claro, acá el tema es así, esto es así, I de colector más I de base, eso es lo que estaba ahí pensando, es igual a I sub E. Perdón, así era, ¿sí? Recordemos que el transistor acá viene la corriente de emisor, y tiene este sentido, y se va a dividir en el transistor en la corriente de base que se va hacia abajo y en la corriente de colector. Entonces la corriente de base más la corriente de colector, si hacemos un análisis de nodo, digamos, la corriente de base más la corriente de colector y la corriente de emisor. Si esto es muy chiquitito, tenemos I de colector prácticamente igual a I de emisor. Para aplicar la igualdad, aparecía el parámetro S alfa, que ese alfa era prácticamente 1, digamos, ¿sí? Prácticamente 1, era un valor muy chiquitito. Entonces, fíjense, acá en base común tenemos esto, digamos. Tenemos una corriente de entrada, la corriente de salida va a ser IC igual a alfa por I. Entonces, estamos colocando la corriente de salida en función de la corriente de entrada. Cuando vayamos a aplicar, digamos, los otros modelos, vamos a ver qué es lo que sucede, digamos, con la entrada y con la salida. Bien, acá seguimos hablando de lo mismo, básicamente, que sería el modelo, básicamente, RE, ¿sí? Y acá nosotros vamos a ver algo interesante que es el cual ustedes tienen que aprender. Ustedes pueden no llegar a aprender, digamos, el otro, pero este sí lo tienen que aprender. Fíjese una cosa. Yo acá tengo otra vez el transistor. Pero en el transistor, en realidad, también tengo básicamente lo que es una corriente, digamos, básicamente tengo la base, de nuevo, en el transistor, tengo el emisor, tengo el colector y tengo la base de este lado, ¿sí? Este es de nuevo el transistor. Solo que ahora lo que nosotros vamos a usar es, en lugar de nosotros tener un diodo, obviamente vamos a tener lo que es la resistencia, lo que se denomina la resistencia RE. ¿Sí? Esa resistencia RE, ¿qué es lo que me representa esa RE? Esa RE es 26 milivoltios dividido I sub E. ¿Sí? ¿De dónde sale en realidad básicamente esta RE? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos de qué? Nosotros teníamos la corriente del diodo, era igual a la corriente de saturación inversa por, creo que era E por la B del diodo, sobre N por BT menos 1, digamos, ¿sí? Básicamente, recuerden de que el voltaje térmico que aparece acá, en realidad era aproximadamente 26 milivoltios. A ver, no, estaban creo que eran 26 milivoltios. Pero en realidad lo que estamos diciendo acá, básicamente, es de que nosotros lo que tenemos que hacer es, estos 26 milivoltios, recordemos que esto era el diodo, aparecen en función de cómo trabaja el diodo a una temperatura de básicamente 27 grados centígrados. Y esto, dividido sobre la corriente del emisor, digamos, me va a dar la resistencia a esta RE, que en realidad ahora, en lugar de ser un diodo, la voy a reemplazar directamente por esa resistencia, ¿sí? Esa resistencia RE va a ser prácticamente constante, porque no va a haber variaciones de temperatura, y tiene una forma muy sencilla con la cual, digamos, nosotros podemos trabajarla, ¿sí? En lugar de trabajar con un diodo como nosotros lo veníamos haciendo ahí, ¿sí? Directamente lo vamos a trabajar básicamente con esa resistencia. Recordemos de que también el diodo
se puede modelar, digamos, como un diodo ideal más una resistencia, digamos, que ustedes tienen internamente, ¿sí? Esa resistencia interna nosotros la vamos a trabajar como los 26 milivoltios, que esos 26 milivoltios salen de, básicamente, de la ecuación que yo puse anteriormente, dividido en los I sub E, que sería en este caso la corriente, digamos, del emisor. Después, si ustedes quieren, en realidad nosotros podemos hacer el cálculo para que ustedes vean de dónde salen esos 26 milivoltios, porque en realidad sale de derivar básicamente la tensión de entrada con la tensión de salida y utilizar la ecuación que nosotros vimos anteriormente, que era la del diodo. Si yo derivo la tensión de salida con respecto a la entrada, que en realidad me da la ganancia, ¿sí? Y tomo como un diodo y reemplazo la corriente del diodo, digamos, en la ecuación que puse anteriormente, y tomo que trabaja a 27 grados centígrados, salen esos 26 milivoltios. Eso lo podemos hacer, digamos, ¿sí? Por ahora, veamos simplemente, porque no es la parte más importante, de que la resistencia, en realidad, la entrada ahora va a estar representada por una resistencia, que la calculamos de esa forma. Esto ya habíamos visto, en realidad, que si era base común, en realidad la corriente era igual, digamos, a la, digamos, o sea, las curvas tenían esas características, las corrientes se mantenían prácticamente constantes, por más de que yo varié la tensión colector-base, eso en la clase pasada. Y ahora, si yo en realidad lo que hago es trabajar con emisor común, ustedes fíjense ¿qué es lo que va a pasar acá? Ustedes fíjense acá de nuevo, yo tengo el transistor, o la caja negra en realidad donde está el transistor, acá tenemos el colector, acá tenemos el emisor y acá tenemos la base. ¿Cuál es la corriente de entrada? La de base, y obviamente la salida tenemos lo que sería la corriente de colector. Acá sí, yo tengo una fuente de corriente entonces, que está representada como la I de colector, que va a ser igual a beta por la I de base. O sea, tengo la corriente de base, la que es la de entrada, y ya tengo la magnitud de la corriente de salida, que es la de colector. Y de nuevo, me aparece, obviamente, entre la base y el emisor, habíamos dicho que el transistor trabajaba como si fuese un diodo especial que conduce, digamos. O sea, recordemos que el transistor acá está, digamos, como un diodo que conduce entre la base y el emisor, y entre la base y el colector es básicamente un transistor que no conduce, ¿sí? O sea, que está básicamente como polarizado en forma inversa, ¿sí? Y en la suma de los dos, obviamente, me da el transistor. Eso ya explicamos la clase pasada cómo funciona. Bueno, tenemos eso, y obviamente que también nosotros, si aplicamos la derivada, obviamente que si nosotros, ¿qué es lo que yo decía? Si nosotros, obviamente, acá tenemos lo que es la tensión de salida y esta es la tensión de entrada, si yo, por ejemplo, derivo B sub 0 con respecto a B sub I, en realidad esto es la ganancia, y digamos, en esa derivada me aparece esto es un diodo, recuerden, me aparece, digamos, la magnitud de la corriente del diodo, eso me va a quedar básicamente que me va a quedar, digamos, un valor que yo después le voy a llamar resistencia RE y que se calcula con los 26 milivoltios dividido la corriente I sub E, ¿sí? Lo interesante de esto es de que esos 26 milivoltios obviamente van a depender de la temperatura, porque en realidad están en función de la corriente del diodo que calculamos anteriormente, o que yo le mostré anteriormente, ¿sí? Bien. A ver, vamos a apurar un poquito porque se me fue el tiempo. Vamos a ver cómo trabajamos los transistores en alterna. Y yo voy a hacer, este va a ser el único cálculo que vamos a intentar hacer, ¿sí? Es el único cálculo que vamos a intentar hacer, y después, si ustedes quieren, pueden ver el Boylestad,
para ver los otros cálculos, pero al último va a estar la tabla donde ustedes ya van a ver cuáles son, digamos, las características de los transistores. Bien, entonces comenzamos a hacer los cálculos. Yo ya les dije a ustedes que el circuito que yo tengo, digamos, a mi izquierda es un amplificador. O sea, yo le conecto una señal de entrada que puede ser pequeña y alterna, y obviamente yo voy a medir acá a la salida una tensión amplificada. ¿Sí? Bien, ustedes ya saben hacer el análisis en continua, porque es lo que hicimos la clase pasada. El análisis en continua era decir, yo tengo mi corriente de colector, tengo mi tensión de colector emisor, podía trazar la recta de carga y en continua yo determino cuál es el punto de trabajo Q, que era el BCQ y que era el ICQ. ¿Sí? Eso era en continua. O sea que continua ya no hace falta trabajar. Veamos qué sucede con todas estas magnitudes en alterna. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en alterna? Teníamos que cortocircuitar, o sea, nosotros tenemos que hacer el análisis con esa fuente. Si nos olvidamos de esta fuente, recuerden que esto es una fuente de tensión, ¿qué es lo que teníamos que hacer con esta fuente? Teníamos que circuitarla y nos olvidamos. Fíjense, si yo cortocircuito la fuente, este punto que está acá me pasó a masa. Entonces yo tengo RC, a ver, primero sería, este es el transistor. Recordemos que este es el transistor. Yo tengo la base, tengo el colector y tengo el emisor. ¿Sí? ¿Qué es lo que hayamos dicho del modelo RE? Básicamente que yo tengo acá, digamos, la resistencia RE. Por otro lado, el colector era básicamente una fuente de corriente. ¿Sí? Ahora, fíjense, yo tengo en el colector del transistor, tengo conectada la resistencia RC, perdón. Y esa RC se va más. Entonces yo acá tengo la RC que se va más. Del emisor que sale para acá, en realidad tengo una resistencia RE. Ahora, en la base tengo conectada una resistencia RB y esa RB se va a la más. Y en la base, que es este punto, acá tengo conectada la diferencia potencial que yo le iba a llamar B sub I. Entonces, fíjense, yo tengo acá un circuito de corriente alterna. Insisto, no se asusten acá, hacemos solamente el análisis para que ustedes vean y después damos las recetas. En realidad, todo esto que ustedes están viendo acá en esta zona sería mi cuadripolo, donde acá yo puedo ver obviamente la impedancia de salida. Si veo que acá tengo la tensión de salida, acá tengo mi tensión de entrada, acá tengo obviamente mi impedancia de entrada. ¿Sí? Entonces fíjense en que comienzan a aparecer, digamos, las magnitudes esas. Bien, entonces si yo tengo este circuito que está ahí, que está puesto de esta forma, fíjense, digamos, básicamente algo. A ver. Bien. Fíjense en algo. Yo lo que quiero ver es que ustedes vean básicamente lo siguiente. Fíjense de que ustedes tienen la base. La base, ahí, en mi caso. Fíjense que ustedes tienen la base. La base está puesta en algún punto. Dicen que la base está acá. Que es la base que está acá.
acá me va a aparecer una corriente de base, que es la que está ingresando, que eso se denomina I de base. Esa I de base, obviamente, se va a unir con la corriente esta, que es la de colector, y va a salir, obviamente, lo que es la corriente de emisor, que va a ser la corriente de base más la corriente de colector, que esto es corriente de base más corriente de colector, que lo puedo colocar como corriente de base por beta, ya que acá me queda que la corriente de emisor es igual a beta más 1 por la corriente de base. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes fíjense, ya tenemos todo eso. ¿Qué pasa si yo ahora intento ver en mi circuito? ¿Qué pasa si yo miro mi circuito hacia adentro? Que es precisamente lo que habíamos explicado en un principio. ¿Qué pasa si yo miro hacia adentro e intento analizar qué pasa con Z0? ¿Cuál es la Z0 en realidad que yo tengo adentro? ¿Sí? Y después, ¿cuál es la Z, digamos, de entrada que yo tengo, digamos, hacia la entrada? Entonces yo voy a poder determinar cuáles son las impedancias de entrada y las impedancias de salida. ¿Sí? Por otro lado, ustedes fíjense, esta corriente I sub E que viene acá, ¿sí? Precisamente es la que va a circular en este sentido. O sea, esta fuente de corriente que ustedes ven acá impone una corriente. Y la circulación de corriente es esta así. No hay ninguna diferencia de potencial conectada acá a la salida. En realidad es así. Entonces esto tiene el signo más y tiene el signo menos de caída acá. Esto tiene el signo más y el signo menos de caída acá. Fíjense, si esta es masa, ¿qué pasa si yo mido en este punto? La diferencia de potencial es negativa. Entonces lo que estamos diciendo, que en realidad la salida, si esta señal es positiva, la señal va a ser esta, a la salida va a ser negativa. Significa que me está invirtiendo la señal en algún punto. ¿Sí? Recordemos, por otro lado también, de que ustedes fíjense en que habíamos visto que nosotros teníamos la tensión B sub I. Nosotros podemos, acá tenemos dos, básicamente, lo que podríamos ver, ¿sí? Es de que acá es el cálculo de un ZB. El ZB es, en realidad es la tensión de entrada, que yo tengo acá, dividido la I sub B. Y esa tensión de entrada dividido I sub B me da básicamente esto, digamos, que está acá. ¿Sí? Recordemos de que B sub I, ustedes fíjense en B sub I, está aplicada fíjense, yo acá tengo conectada B sub I. Acá y acá. Entre este punto y este punto yo tengo B sub I. Pero obviamente ese punto es el mismo que este y es el mismo que este. O sea que en realidad yo tengo B sub I dividido I sub B, que va a ser obviamente la corriente que va a circular por acá. ¿Sí? Lo que yo puedo, digamos, en realidad, digamos, observar acá es de que eso va a ser la resistencia esta que está acá. Ustedes fíjense en que lo que me da esto, B sub I sobre I, básicamente me debería dar un valor de resistencia. ¿Sí? Y obviamente va a ser la resistencia esta que tengo acá, más la resistencia, obviamente, que yo en algún punto voy a intentar obtener de acá. ¿Sí? Pero me queda en función del beta. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense en que esa es básicamente lo que sería mi ZB. Por otro lado, yo tengo de que B0
Ustedes fíjense en que B0 es el que me aparece entre este punto y este punto. Y ese B0 va a ser la I0, o lo que va a ser lo mismo que la I de colector. Se le coloca el menos, porque en realidad es una diferencia de potencial negativa con respecto a masa. I0 es la I de colector. Y la I de colector no es otra cosa que la I de B por el beta, ¿sí? Por RC. Y ahora, la I sub... a ver, la I sub B, en algún punto, ¿sí? Sería, o sea, mi corriente de base es básicamente está en función de ZB y de B sub I. Si yo despejo, a mí me va a quedar directamente que la amplificación tiene, digamos, esta forma. Si quieren, hacemos todos los pasos. Lo único que se hizo es, yo tengo B0, se entiende que es menos. Ahí tengo muy escrito esto. Fíjense, esta es la corriente de colector. Y dijimos que esto es más menos. O sea que es menos la corriente de colector, ¿sí? La corriente de colector por RC. La corriente de colector habíamos dicho que era beta veces I sub B por RC. Y habíamos dicho que I sub B, en realidad, en función de esto, entonces fíjense en que sería, si nosotros lo despejamos de acá, sería I sub B es igual a B sub I sobre beta veces RE más beta más 1 por RE. ¿Sí? Si nosotros decimos eso, bueno, ya directamente reemplazando acá sería menos beta por B sub I por RC. Es RC. Ay, esperen que tengo que conectar la... Me estoy quedando sin batería. Bueno, entonces sería beta, B sub I, RC, me queda abajo sobre, obviamente me quedaba lo que era beta, que se me va con este beta, me quedaba el RE, más sería beta más 1, básicamente por el, ¿cuál era? Era R. Bueno, me queda por el RE. Acomodando todo eso, o sea, yo en realidad acá le estoy tratando de acomodar. Entonces fíjense en que me queda. De un lado me queda el B0 y del otro lado me queda el B sub I. Si yo hago B0 sobre B sub I, me queda lo que sería la ganancia de tensión. Y eso no es otra cosa que me va a quedar si yo comienzo obviamente a simplificar, diciendo que beta es mucho más grande que 1. ¿Sí? Todo esto me va a quedar directamente como RC RC sobre R más R. Si yo digo que RE es mucho más grande que RE chiquita, estoy diciendo que la ganancia de amplificación es igual a RC. En realidad esto es menos, ¿no? Es menos sobre RE. Bueno, sé que esto tiene mucha matemática, pero a la larga la idea era de que la ganancia nos queda de esta forma.
¿sí? O sea, la ganancia nos queda de esa forma. Por otro lado, si nosotros lo que hacemos es, miramos el circuito hacia adentro, la primera resistencia que vemos es la RC. O sea, por eso se dice que la impedancia de salida es igual a RC. Y si yo veo esto hacia adentro, fíjense en que yo tengo esta resistencia con esta resistencia y esta resistencia. Obviamente, eso que la llamamos ZB, en realidad, por eso dice que la impedancia de entrada es RB paralelo la impedancia ZB que estaba relacionada con esa parte. ¿Sí? En realidad ustedes cuando vayan a hacer los cálculos no tienen que hacer toda esta matemática que intentamos hacer y que por ahí, digamos, hace que se complejice, sino que ustedes pueden ya directamente usar las expresiones. Entonces, ustedes fíjense en que nosotros teníamos de este lado, tenemos ese circuito que está ahí y nos dicen, si nosotros tenemos ese circuito, calcule RE, ZI, Z0, AB y AI. ¿Sí? Nosotros no vamos a hacer todas las cuentas, pero vamos a intentar hacer algunas de ellas. Entonces, ¿se acuerdan qué es lo que habíamos dicho? El punto A nos decía, calculemos, RE, que era igual a los 26 milivoltios, dividido la I sub E. Esta I sub E es la que nosotros era en continua. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el ejemplo? Primero calcula la I sub B, utilizando la expresión de la I sub B. Después calcula la I sub E. Recordemos de que la I sub E era igual a la I sub B, a la I sub C, pero la I sub C era básicamente beta por I sub B. O sea que esto es igual a 1 más beta, todo esto por I sub B. Entonces esa expresión es la que utiliza acá. ¿Sí? Calculamos I sub B. Ahora, por lo tanto, ya podemos calcular la R, que es 5,9 ohms. ¿Sí? ¿Por qué es importante la RE? Porque obviamente que la amplificación va a estar en función de eso. Ahora, después nos dice, calcule ZI. ¿Qué es lo que habíamos dicho de ZI? Obviamente tenemos que aplicar de nuevo el circuito y calcular de nuevo. Si ya tenemos la ZB, que ya teníamos la fórmula, cómo calcularla, estaba también en función, digamos, de la RE. Podemos calcular la ZB, que era paralelo con RB. Eso ya lo habíamos demostrado. Por otro lado, también decía que la Z0 en realidad es igual a RC, por lo tanto me da 2,2 kilo. Y lo importante ahora es cómo calculamos nosotros la diferencia de potencial, la amplificación. Obviamente ustedes fíjense en que la amplificación, ¿qué es lo que va a hacer? La amplificación de tensión va a ser V0 sobre V sub I. Pero recordemos de que esto era RC, recuerdan que era RC, la amplificación de tensión era básicamente RC, que era 2,2 kiloohmios, dividido la RE que ya habíamos calculado, que no me acuerdo cómo salía, más la RE, que era los 0,56 kiloohmios. ¿Sí? Si usted, esto era con signo menos. Si ustedes calculan eso, le da este valor. Los menos 3,8. También recordemos que nosotros podemos hacer directamente una aproximación. Nos podemos olvidar de esa RE, si R emisor es mucho más grande, y directamente podemos hacer el cálculo de la amplificación con menos RC sobre RE. Y fíjense en que acá cuando hace el cálculo le da menos 3,93. Fíjense en que acá sería 3,9, acá teniendo en cuenta la RE nos da 3,9 también. Menos 3,9 y 3,9. Uno podría decir directamente, bueno, cuando voy a hacer el cálculo de amplificación podría hacerlo
de esta forma directamente, y bueno, es una opción. Fíjense que hicimos toda esa matemática para darnos cuenta de eso. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes de esto? Como yo les dije, anteriormente hicimos todo el cálculo y en realidad ustedes cuando vayan al libro van a encontrar básicamente este tipo de tablas. Entonces fíjense, nosotros vimos anteriormente, creo que vimos el circuito este que está acá. Este que está acá. Entonces fíjense en que nos dice la impedancia de entrada, ¿cuál es? Van a la tabla y dice que el paralelo de RB con ZB. ¿Cuál es la impedancia de salida? RC, la impedancia de salida. ¿Y cuál es la ganancia de tensión? Y la ganancia de tensión ya dijimos que era menos RC sobre R más RE grande, pero si en realidad RE grande es mucho más grande, tenemos que RC sobre RE. Ustedes fíjense de que acá este capacitor lo que hace es cortocircuitarme esto. Entonces, si se cortocircuita, esa resistencia en alterna no aparece. Por lo tanto, no debería aparecer esa resistencia R grande en la amplificación de tensión. Entonces, fíjense que la amplificación de tensión acá me dice básicamente que es RC paralelo R0. R0 es, ustedes muchas veces van a graficar el transistor de esta forma así, la fuente de corriente, y en paralelo va a tener una R0, digamos, que generalmente se considera infinita. ¿Sí? Obviamente, si despreciamos el RC de esto porque es infinito, directamente nos queda RC sobre R, nada más. Y si tenemos un cálculo como este, donde acá no nos aparece de nuevo la RE, porque no existe en este caso, nos da exactamente la misma amplificación. ¿Sí? S y S tienen la misma amplificación. Bueno, a ver, pregunten ya. Yo sé que le puede haber quedado muchas dudas, pregunten ya qué es lo que... Así seguimos avanzando. Si tienen alguna duda. Capaz que me dejaron solo ya, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Hay alguna duda? Yo, profe, ¿puedo preguntar algo? Pregunte. No entendí cómo se dio cuenta que el amplificador invirtió la señal. Ajá. ¿Cómo me di cuenta? Básicamente por cómo circula, digamos, la corriente. A ver. Cuando teníamos el gráfico este, por ejemplo, intentamos hacer, digamos, básicamente lo que sería, digamos, una cuenta. Fíjate que si yo analizo, digamos, en un determinado momento, acá la corriente en realidad va a tener este sentido, digamos. Entonces fíjate que esto es más menos. Cuando en realidad nosotros acá tenemos por el otro lado menos más. Entonces fíjate que en realidad acá te está indicando que este punto con respecto a masa es negativo, digamos, ¿sí? Eso es básicamente. Por otro lado, podés hacer, digamos, otro tipo de análisis también, ¿no? Ya vos fíjate que en este circuito. ¿Sí? Fíjate que en continua vos deberías tener acá, digamos, básicamente lo que es una corriente de base prácticamente constante, en continua. Sin embargo, en alterna, vos lo que va a hacer es
en el momento en el que obviamente va creciendo la diferencia de potencial y esta corriente se va incrementando, ¿sí? La corriente de colector también se incrementa y en realidad la diferencia de potencial entre el colector y el emisor se va haciendo más chica. Entonces este va creciendo y este se va haciendo más grande, ¿sí? Eso vos lo ves en el gráfico, es como que vos tenés la tensión colector-emisor, ¿viste? Vos tenías, digamos, básicamente como una recta de carga. Entonces, inicialmente vos esto lo tenés para una corriente de base constante que vamos a suponer que es la de continua, continuo. Cuando la diferencia potencial esta comienza a crecer, porque en realidad esto es básicamente una señal sinusoidal, cuando esta señal comienza a crecer, en realidad la corriente acá comienza a incrementarse. ¿Sí? Entonces vos fíjate que si se comienza a incrementar, la corriente de colector también se va a incrementar. Entonces este punto se va a comenzar a mover hacia allá. Pero ¿qué es lo que pasó con la diferencia de potencial? Inicialmente esta es la diferencia de potencial colector-emisor. Ahora la diferencia esta va a ser aún más chica, la diferencia de potencial de colector-emisor. Me estoy yendo hacia ese punto. Entonces vos en este punto, ¿qué es lo que estás observando? Estás observando la diferencia de potencial esta más la diferencia de potencial colector-emisor que se va haciendo más chica. Entonces, en realidad lo que va pasando acá es de que va a comenzar en algún punto, digamos, este comenzó a crecer acá y este comenzó en algún punto a achicarse, a invertirse. ¿Sí? Y ya se comenzó a mover para el otro lado, básicamente. Entonces, esta diferencia potencial va a crecer hacia arriba y esta diferencia potencial va a comenzar a crecer hacia abajo. Y así, digamos, yo voy a obtener, obviamente, un desfasaje de menos 180, que ese desfasaje en realidad está indicado por ese signo menos que nosotros tenemos ahí. ¿Sí? Cuando es negativo, significa de que hay un desfasaje de 180. Esa puede ser la otra explicación. ¿Quién más? Bueno, ahora vamos a ver de que en los FETs es mucho más fácil esto. Es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque no tenemos corriente base. Es simple. Entonces ya habíamos dicho que los JFET y los MOSFET tenían básicamente lo que era digamos, una impedancia infinita, era un circuito abierto. Por otro lado, la amplificación también va a ser obviamente el cociente entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Y el modelo en alterna para los FET, ya sea BJT o sea MOSFET, va a ser exactamente el mismo. Cuando hablamos de modelo de pequeña señal, nosotros tenemos que ver cómo interviene, digamos, la señal de entrada, ¿sí? Que deberían ser, digamos, pequeña en teoría. Eso está relacionado, digamos, por una cuestión matemática, digamos, que después se hacen unos cálculos. Pero lo que nosotros sí tenemos definida es cuál es la corriente que se va a modificar, que es la del drenador, en función de la tensión de entrada, ¿sí? Que es justamente la que está abajo. Fíjese una cosa, si nosotros ¿se acuerdan? Nosotros teníamos esto que era acá. En los FET nosotros teníamos que estaba la corriente de drenador y la tensión, por ejemplo, un BJT, un JFET. Y teníamos esa tensión. Y teníamos la curvita, la curva esta, la exponencial. Cuando nosotros veníamos y polarizábamos, encontramos un determinado punto. Vamos a suponer que yo estoy trabajando acá en este punto que está aquí. Este es mi punto Q de trabajo. ¿Sí?
¿Qué pasa si yo en realidad, en lugar de Q, yo, obviamente que este va a estar acá, me define el I y me define el D, digamos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo, digamos, hago un pequeño cambio de corriente? Si hago un pequeño cambio de corriente, va a haber un pequeño cambio en la diferencia de potencial. Ese pequeño cambio, si yo hago el cociente entre los dos, básicamente se llama transconductancia. Si yo la transconductancia, en realidad, en lugar de hacer un cambio, la derivo, yo lo que voy a encontrar es la recta tangente de este punto. ¿Sí? Entonces, la transconductancia, en realidad, está relacionada con el cambio que va a haber, digamos, tanto en I con respecto a B, digamos. ¿Sí? Ahí está la explicación más o menos que veníamos dando. La transconductancia básicamente se define de esa forma. ¿Sí? Acá precisamente hay una explicación un poquito más certera, que en realidad que es lo que yo les decía. La transconductancia yo la puedo definir como un delta. Si yo le aplico la derivada directamente en el punto de trabajo, me queda directamente esta ecuación. Ese sería en el caso del JF. Acá en realidad lo único que se hizo es darle nombre al 2IDSS sobre el módulo de BP, se le llamó GM0 y se volvió a definir la transconductancia. Esto es importante porque en realidad en las hojas de datos de los transistores, esa transconductancia se la define, digamos, con esa letra, IFS. ¿Sí? Acá hacemos un gráfico de la transconductancia en función de BGS. Y ahora vamos a lo que es... Bueno, acá podemos hacer, digamos, la transconductancia. Bueno, la estamos colocando en función de la ID y de la IDSS en lugar del B sub P, que era la tensión, digamos, donde la corriente se vuelve cero. ¿Sí? Acá es importante, la diferencia, la impedancia de entrada, si bien en los PJT nosotros veíamos que tenía un valor, acá directamente decimos que es infinito. ¿Sí? En cuanto a la impedancia de salida, ustedes fíjense en que se define el delta de BDS sobre el ID, en realidad me da una pendiente. ¿Qué pendiente tienen las curvas, digamos, del transistor que ya habíamos explicado la vez pasada? Esa curva, o esa pendiente, en realidad está relacionada con una resistencia RD, que es la que me da la pendiente en realidad. ¿Sí? Ahora, generalmente esa pendiente yo la puedo escribir como I sobre I0S, IOS, que en realidad es una admitancia en el circuito que está dando y que me da un valor, digamos, es una constante que viene en la hoja de datos del transistor. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser el circuito equivalente con el cual ustedes van a trabajar? Ustedes fíjense en que dijimos que la impedancia de entrada era prácticamente infinita. Entonces fíjense en que no tenemos acá, digamos, una resistencia como teníamos anteriormente, sino al ser infinita, básicamente tenemos un circuito abierto. Por otro lado, tenemos la fuente de corriente, acá va a estar la BGS, que va a ser básicamente la transconductancia por la BGS, ¿sí? Básicamente. Ese, digamos, que sería básicamente en nuestra fuente de corriente acá. Y esta RD, en realidad, pasa lo mismo que pasó anteriormente, es una resistencia en paralelo. En este caso, por lo general, si no dice nada, es infinita, o sea que es un circuito abierto, o sea que no está bien.
decía que la RD por lo general es ignorada si no nos dice qué valor tiene. Entonces fíjense, ustedes en la clase pasada Profe, hicieron, sí, hay un chico que puso ahí en el comentario que no se le escucha bien, y se le escucha como lejos, como si estuviera tapado el micrófono. perdón. No, pasa que me saqué dejé el micrófono lejos. Bueno, ¿ahí me escuchan mejor o no? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces fíjense en que nosotros tenemos ese es el circuito de AC. Ustedes fíjense en que es mucho más sencillo que el anterior. Entonces, ustedes vieron ese circuito, vieron un circuito parecido al que yo les estoy mostrando. Entonces veamos cómo se lo trabaja en alterna. De nuevo, vamos a hacer un pequeño análisis en alterna. Vamos a ver cuál es la expresión y después vamos a ir a la tabla directamente. ¿Sí? Fíjense, ustedes habían visto un circuito como este. Este circuito tiene de nuevo los dos capacitores que se llaman de acople. Fíjense, nosotros anteriormente no vimos cómo actúa, digamos, esta resistencia, esta capacitancia, pero ahora van a ver cómo actúa. ¿Qué es lo que hacían ustedes? Acá ustedes tenían esta fuente que era de tensión y tenían acá una fuente de alterna, básicamente. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Ustedes tenían que cortocircuitar esta fuente y hacer el análisis de alterna. Ustedes fíjense en que si hacen ese análisis de alterna, a ver, yo lo voy a intentar hacia acá arriba. Ustedes tienen la fuente de corriente, ¿sí? Fíjense en que del drenador sale una resistencia que se denomina RD y que va a la masa. Esa es la RD. De este punto, en realidad, yo voy a obtener la salida, lo que sería V0. De ese punto y masa, y yo obtengo el V0. Ahora, si ustedes se fijan, después que sale del drenado de la fuente, hay una resistencia que se denomina RS, digamos. Y después ahí va masa. Pero yo, como estoy diciendo de que en realidad el capacitor me cortocircuita, digamos, esta resistencia, en realidad, básicamente nosotros vamos a decir que desaparece y que es un cortocircuito. Y ahora, yo acá tengo la entrada. Acá tengo la entrada. Tengo la resistencia RG acá y la masa. Entonces, fíjense en que tengo ese circuito. Ese circuito que yo acabo de explicar ahí, la única explicación que tenía esto era que me desaparecía la RS, el circuito que ustedes ven acá. Entonces, fíjense, tengo el capacitor que actúa como un cortocircuito. Al actuar como un cortocircuito acá, me desaparece RS y directamente tengo eso. Y fíjense en que no hay ningún vínculo, en realidad, entre, digamos, no tengo ninguna resistencia que me conecte esta parte, digamos, con, de nuevo, la fuente. ¿Sí? Fíjense, si ustedes tienen eso, ¿qué es lo que podemos ver acá en este caso? Obviamente que si yo veo la impedancia de entrada, si yo veo acá la impedancia de entrada que yo le denomino ZI, obviamente la impedancia de entrada es RG, digamos. ¿Sí? Bueno, justo acá no está, digamos. Pero bueno, acá, si yo veo la impedancia de salida, en realidad, ¿quién va a ser? RD en paralelo con RE, con esta R, que en realidad, si yo la tomo que tiende a infinito, en realidad me queda solamente RD. ¿Sí? Y ahora, fíjense en qué simple que es todo esto. La corriente, en realidad, es la corriente que va
¿sí? Acá de nuevo esto es más menos, significa que me está invirtiendo la señal. Y fíjense en este caso que B0 va a ser igual a ¿quién? B0 va a ser igual a la corriente, que va a ser GM por BGS, digamos, por RD, obviamente con el signo menos, ¿no? Y en este caso, lo que ustedes van a ver que BGS, en este caso, ustedes fíjense en que la diferencia de potencial entre este punto y este punto es BGS. Pero como este punto es el mismo, los que están a masa, entre este punto y este punto, ¿quién está? Está B sub I. Entonces en este caso yo digo B sub I es igual a BGS. No había puesto con mayúscula. A BGS. Entonces yo voy a decir que B0 es igual a menos GM por B sub I por RD. Y acá puedo decir que B0 sobre B sub I, que es la ganancia, es igual a menos GM por RD. Entonces fíjense en que la ganancia de tensión es GM por RD directamente. ¿Sí? Entonces fíjense, a ver, cuando ustedes vean un circuito parecido a ese, no es que tienen que hacer todos estos pasos. Yo esto es como que le estoy dando la explicación de dónde sale la expresión. Estoy diciendo que tienen que hacer, que usar cuál es la expresión que ustedes pueden, digamos, llegar a utilizar. Bueno, si tengo, digamos, obviamente un FET autopolarizado, un JFET, teníamos la impedancia de entrada también, la impedancia de salida iba a ser en este caso RD. O sea, la diferencia entre este y el anterior que nosotros vimos está en que ahora ya esta resistencia no está cortocircuitada. Entonces, fíjense, la corriente va en este sentido y ahora yo tengo que ver que B0, esto es más menos, va a depender va a ser RD por esa I, RD por esa I, por la I1 le pongamos, ¿sí? I1. Y esa I1 obviamente va a depender, o sea, va a entrar en juego, digamos, la RS. Como ustedes hagan el cálculo, ahora por cuestión de tiempo no lo hacemos, nos va a dar directamente este valor que está acá. ¿Sí? Pero es similar al cálculo que hicimos anteriormente. Bueno, obviamente que lo interesante de esto, ustedes fíjense en una cosa. Nosotros tenemos que la ganancia de tensión de este circuito es esto, GMD por todo. Esto obviamente teniendo en cuenta que acá nosotros tenemos una, creo que era una RD. No recuerdo, RD, ¿no? Claro, RD, que le llamaba RD, ¿sí? Fíjense, ahora vamos a trabajar como si fuésemos prácticamente físicos, o vamos a tratar de reducirlo a la mínima expresión, digamos. Y vamos a hacer idealización. ¿Qué es lo que habíamos dicho de esta resistencia? RD. Habíamos dicho de que si no lo teníamos en cuenta era porque en realidad era infinito. Entonces, si esta resistencia en realidad tiende a infinito, dicen que la ecuación RD más RS, esto se me va, porque tiene infinito, se hace cero. Entonces de ahí yo voy a pasar a esta expresión. ¿Sí? Ahora, hagamos aún un análisis mucho más aproximado. ¿Qué pasaría si yo en realidad ahora digo que GM por RS
es mucho más grande que 1. Entonces yo podría decir que la ganancia va a ser GM por RD sobre GM por RS. Si me van los GM, bueno, en realidad esto es menos, ¿no? Y esto me va a quedar como el RD dividido RS. ¿Esto les recuerda algo o no? Quiero una pregunta al aire. ¿Les recuerda algo esto o no? Al BJT también. Exactamente, o sea, nos recuerda el BJT que cuando nosotros no teníamos el capacitor, ¿se entiende? Cuando no teníamos el capacitor en el emisor sería, y ahora no tenemos el capacitor en la fuente, nos queda exactamente que esto va a ser menos, antes teníamos R de colector, ahora va a ser RD dividido el RS. Entonces fíjense en que más allá de las complejidades que se puede observar, todos estos circuitos en algún punto tienen, digamos, un parecido, o sea, tienen un símil, tienen algo muy similar. Entonces, fíjense que en realidad lo que nosotros hicimos estamos aproximando de todas formas. Esto es para hacer un cálculo rápido, así un cálculo rápido mental. Estamos pasando de una cosa compleja, bastante compleja como esta, a básicamente a esto, ¿sí? Que eso es una buena aproximación también por otro lado, ¿no? Pero acá lo interesante es de que en realidad no tenemos, digamos, lo que sería, ¿cómo se llama esto? Una resistencia de entrada, que eso es lo más interesante. Bueno, de la misma forma, los MOSFET trabajan los MOSFET, solo que se acuerdan que nosotros en un MOSFET teníamos que la corriente era esta. Eso significa que la derivada de I sub D con respecto a la derivada de BGS, ¿esto qué es lo que era? Esto era la transconductancia. Iba a quedar de esa forma. Solamente eso. Pero después, como el modelo es el mismo, las ecuaciones de amplificación va a ser lo mismo. ¿Qué es lo que sí cambia? Lo que sí cambia es la forma que tiene la transconductancia, nada más. Bueno, acá tenemos un simple ejemplo de cómo es el cálculo de, digamos, de lo que sería básicamente el cálculo de la... Acá ustedes fíjense. A ver, alguien haga la cuenta. Veamos si da... Esto puede ser que no dé, ¿no? En realidad ustedes fíjense que nosotros acá no tenemos capacitor. Y lo que habíamos dicho es de que nosotros podíamos aproximar que esto va a ser menos RD sobre RS. ¿Cuánto da eso? ¿Lo da menos cuánto? Obviamente RD hasta acá. Este va a ser RS. Ah, bueno, da 3,3. Pues. Da 3,3. Bueno, ustedes fíjense. 3,3, ¿no? Sí, profe. Sí. ¿Ve? Bueno, ustedes fíjense que da 3,3 esto. En realidad, ustedes fíjense en que ustedes fíjense en que no siempre las aproximaciones son buenas. ¿Por qué? Pues en realidad para hacer aproximaciones tienen que darse las condiciones para que estos sean, digamos, aproximaciones, obviamente. Primero, de que el primer cálculo que nos da acá, en realidad está contemplando la RD, que nosotros en principio no la teníamos, pero fíjese que la RD tiene que ser dato. Eso era. Yo tenía la fuente de corriente y en paralelo tenía una resistencia. Esa RD, en este caso, me dijeron que era 50 kiloohms. Si uno aplica todas las ecuaciones, bueno, uno hace el cálculo de la transconductancia, en este caso me da 1,51 milisiemens. ¿Sí? Si uno hace las cuentas, me da 1,92. Suponiendo que yo tengo, digamos, infinito, fíjense que esto me da prácticamente, esto es con RD
tendiendo a infinito, o sea, eliminando esta parte, me queda 1,98. Y ahora, si yo, digamos, aún lo resumo aún más, me da esto. En este caso, se va mucho. ¿Pero por qué? Porque evidentemente, digamos, el producto entre la transconductancia y un kiloohmio, digamos, no es mucho más grande que, digamos, que el 1, digamos, ¿sí? No es mucho más grande que 1. Entonces, debe ser un valor bastante parecido, ¿sí? Entonces, ahí yo ya no podría aproximarlo a esto. Esto se da solamente en el caso de que esta parte sea mucho más grande. Pero fíjense, más allá de eso, lo que estamos diciendo es de que van a haber situaciones en las cuales se puede dar que yo con esta aproximación yo ya pueda tener un cálculo más o menos certero. Acá no se da porque justo no se da que esta parte sea mucho más grande. ¿Sí? Recuerden eso. Bien. Para no irnos más, lo que nosotros habíamos dicho era de que nosotros íbamos a trabajar. ¿Es necesario hacer todas estas cuentas, todos estos cálculos? No, no es necesario. ¿Sí? Lo que sí es necesario es estudiar estas tablas. Obviamente, si yo lo sé calcular, porque tampoco es tan complejo, porque fíjense que el cálculo anterior yo lo hice rápido, pero fíjense de que ustedes tienen las tablas. Entonces yo puedo tener, digamos, un circuito. Ustedes fíjense que yo tengo, digamos, en el circuito anterior yo tenía este que está acá. ¿Sí? Este. Entonces fíjense que yo tenía que la ganancia tenía esta forma. Y básicamente, si yo despreciaba el RD, en realidad me daba esto. Es justamente lo que calculamos. Ahora, si yo en realidad tengo otro tipo de circuito, ¿sí? Otro tipo. Ustedes fíjense que con el capacitor, ¿qué es lo que pasaba con el capacitor? Me eliminaba RS y fíjense que directamente me queda como menos GM por RD, que es el que también habíamos calculado. ¿Sí? Fíjense que este y este, a ver, ¿cuál es la diferencia de este y este? Que este es el autopolarizado. ¿Se acuerdan de que acá había una corriente que circulaba más o menos y que la diferencia de potencial que yo tenía, el BS, era el que me polarizaba el JFET, porque el BS en este caso era igual al BGS. A ver, era de menos, claro, esto era, creo que era menos BGS, una cosa así. Pero la cosa es de que en realidad se polarizaba directamente con eso. En cambio me está polarizando, la fuente esta es la que me está dando en algún punto la diferencia de potencial BGS que me polariza el transistor. Ahora, si ustedes se fijan, la ganancia son iguales. ¿Sí? Eso es porque en realidad la malla de salida es la que me da en algún punto digamos, cómo trabaja la ganancia. ¿Sí? Fíjense, si yo tengo, básicamente ustedes van a ver esto, si yo tengo una resistencia, en este caso tengo obviamente, digamos, el MOSFET. Fíjense acá que el capacitor es como que me elimina la resistencia que yo tengo acá, en la fuente. O sea que en alterna es como si no tuviese, o sea que sería un circuito parecido a este, digamos. Entonces fíjense que los resultados de la ganancia son los mismos. Ahora, si yo este circuito, digamos, tiene otra forma esta parte, o sea, si yo a le agrego una fuente acá,
yo al tener las dos resistencias así de esta forma, me va a quedar, de la misma forma me va a quedar la forma de la ganancia. Y si yo lo cambio por otro transistor, por ejemplo por un MOSFET, las ganancias van a ser exactamente las mismas. O sea, depende de la transconductancia, que sí, la transconductancia va a depender de la característica del transistor, pero en este caso va a quedar por RD. ¿Sí? O sea, si ustedes se fijan después en un pequeño análisis de cómo son las formas de los circuitos y cómo son las ganancias, se van a dar cuenta que son iguales. Por eso es que no ponemos aquel ejemplo del MOSFET, pero en realidad un MOSFET, que por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un MOSFET donde en realidad está polarizado por un divisor de tensión y no tiene acá resistencia, o tiene una resistencia y tiene en realidad un capacitor que está cortocircuitando, la ganancia del MOSFET va a ser esta. Bien. Resumiendo, para mí es mucho más sencillo trabajar con los MOSFET, ¿sí? Son tan MOSFET o sea, los FET creo que son más fáciles de trabajar. Por otro lado, ustedes fíjense de que uno tiene que tener cierto conocimiento de electrónica, de circuitos eléctricos para llegar a las ganancias. Si bien ustedes deberían saber cómo llegar, lo importante, lo que vamos a pedir a nosotros es de que ustedes tengan las tablas. Ustedes pueden tener las tablas para hacer el cálculo, ¿sí? A ver, le voy a mostrar algún circuito, a ver. Aquí estamos. Para que ustedes vean. Hasta que yo abra el circuito, díganme si hay alguna duda, digamos. Profe, Sí. cuando usted se refiere a las tablas, ¿está hablando de las tablas que sacamos del Floyd? Estas tablas están sacadas del Boylestad, no del Floyd. Claro, del Boylestad, sí. Sí, están sacadas ahí del Boylestad, porque insisto, digamos, la idea es de que ustedes tengan, obviamente, digamos, lo que es, básicamente lo que es lo que es el conocimiento en sí. Pero fíjense de que en algún punto lo que tenemos es que ustedes, más allá de que entiendan o sepan cómo trabajarlo, ¿sí? Las tablas, o sea, no es necesario estudiar todo el procedimiento para calcular lo que sería a ver, yo creo que es este. O sea, no es que uno tiene que ponerse a calcular todas las veces el mismo circuito. Ustedes deberían saber cómo es, deberían tener una idea. A ver. ¿Qué hice? Bueno, acá justamente, y de paso ya me da pie para algo. ¿Se escucha bien ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. En el práctico había un problema parecido a este. Era una cosa muy simple en realidad. Yo se lo explico y ahora lo simulamos. Ustedes van a ver de que va a ser una cosa muy simple. Claro, para terminar la idea, lo que preguntaba la compañera, en realidad ustedes deberían saber las tablas. Y obviamente deberían, de acuerdo a lo que explicamos y un poco lo que ustedes vayan a estudiar del libro también, deberían tener una idea de cómo llegar, pero deberían tener una idea. Lo importante es tener las tablas. ¿Se entiende o no?
O sea, le estamos dando herramientas para que ustedes sepan de dónde sale eso. Ustedes fíjense en una cosa acá. Acá en realidad nosotros tenemos dos amplificadores. Tenemos este, que es un JFET genérico, y tenemos un MOSFET genérico. Si nosotros analizamos, acá nosotros tenemos la primera fuente. Esta fuente viene por acá, acá viene una resistencia, se conecta al JFET, acá viene la otra resistencia, y acá está la otra resistencia. Ese es un circuito, ese ya lo conocen, digamos, en algún punto. Y ustedes también van a ver de que acá tenemos otra fuente, pasa que como está todo hecho un lío acá tenemos otra fuente que viene por acá, viene esta resistencia, se conecta el MOSFET, este va a masa, y acá hay un divisor de tensión. ¿Sí? Lo que quiero mostrarle es de que este sería un circuito 1 y este sería el circuito 2. O sea, de los que vimos son como que están en algún punto conectados. ¿Sí? Entonces, fíjense acá hay algo interesante que es lo que en realidad se termina haciendo. La salida de este amplificador va a conectarse a la entrada de este. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, ustedes tienen que analizarlo por separado. En este caso, ustedes pueden analizarlo por separado. Este va a ser la ganancia AB1, esta va a ser la ganancia AB2, y la ganancia total del circuito, si esta es la salida, se va a hacer la salida, la ganancia total va a ser obviamente AB1 por AB2. Eso es todo lo que van a ver. ¿Sí? Así que no se asusten, digamos. Puede haber hasta 3, digamos. Pero en este caso, lo que ustedes pueden hacer es trabajarlos por separado, en este caso, calcular las ganancias y de ahí tener la ganancia total. ¿Sí? Bien. Acá tenemos la fuente de entrada, en realidad. La fuente de entrada está dada acá. Y fíjense, yo tengo el osciloscopio conectado en la fuente de entrada y acá obviamente conectado a la salida. Bueno, pero vamos a tratar de conectarlo directamente con acá, a la salida del primer amplificador y observemos qué es lo que sucede. A ver, ¿qué pasó acá? Ustedes fíjense ahí qué es lo que nosotros vamos. Pero ustedes fíjense en qué es lo que tenemos ahí. Obviamente que nosotros lo que tenemos ahí es
Fíjense, yo lo que hice es la salida del osciloscopio lo conecté, digamos, a la salida del amplificador, obviamente lo desconecté del otro, y en realidad lo estoy conectando básicamente a lo que sería la entrada. ¿Sí? Por otro lado, lo que estoy viendo acá es de que, bueno, creo que no lo vieron, pero esa era la idea. Puse la misma escala en las dos magnitudes. Fíjense que la tensión de entrada es esta que está acá, y la tensión de salida, ¿cuál va a ser? Va a ser esta. Entonces, fíjense, la amplitud de la señal es más grande y está desfasado 180 grados. ¿Por qué? Porque mientras esta crece, esta decrece, digamos. ¿Sí? Por otro lado, una forma de saber cuál es la ganancia es, por ejemplo, yo vengo y me paro con fíjense que están las banderas estas. Yo, por ejemplo, si me paro en una de las banderas, que puede ser la 2 o puede ser la 1, digamos, vamos a suponer, o sea, si yo me paro en la bandera, me puedo parar, digamos, en el pico más grande. Aparentemente, bueno, en realidad puede ser el pico más grande o no, pero fíjense de que si yo me paro en las banderas, aparentemente lo que yo tengo acá es menos 1,4 y tengo 9,7. ¿Qué es lo que estoy midiendo? Estoy midiendo la tensión de entrada y la tensión de salida del amplificador. Entonces lo que yo voy a hacer ahí, si yo quiero hacer un cálculo rápido de la ganancia, ¿qué es lo que hago? Es la B de salida sobre la B de entrada. ¿Cuál es la B de salida? La B de salida es 9,727. ¿Y cuál es la tensión de entrada? Eso lo tengo que dividir entonces entre menos 1,402. Sería así. Los dos están en milivoltios, está bien. Entonces esto me da menos 6,9, digamos. O sea, acá lo que yo estoy haciendo es de que la ganancia de tensión del 1 va a ser menos 6. Menos 6,94. ¿No? Por otro lado, fíjense que yo tengo un capacitor acá, que me debería estar cortocircuitando esto. Por lo tanto, yo tengo que la ganancia de tensión, 1, calculada de otra forma, ¿cómo era? ¿Recuerdan cómo era ahí? Menos Gm por Rd. Gm, digamos, era la transconductancia, que tenía su expresión. Hago el cálculo en función de los datos del transistor, calculo por Rd, y estos dos me deberían dar iguales o parecidos, por lo menos. ¿Sí? Obviamente que también lo que puedo hacer es, ustedes fíjense, y ya lo último que voy a hacer. Yo lo que puedo hacer es, ¿qué pasa si yo conecto la salida con la entrada del otro amplificador? Y conecto la salida esta con la salida del otro. Si yo, fíjese, el primero me daba una ganancia negativa, el segundo me da una ganancia negativa, un número negativo por otro número negativo me da una ganancia positiva. Por lo tanto,
Ahora las dos deberían estar en fase. ¿Sí? Entonces fíjense de que ahí yo tengo ya la señal en fase de los amplificadores. ¿Sí? Bien, dejamos aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Profe, Sí. ¿para qué sería el R4? Bueno. Justamente el R4 en realidad vamos a suponer que esto sería más o menos, se va a tratar de, y sería la carga, sería una carga. Obviamente que esto, yo creo que en el problema que ustedes tienen, no tiene esta RL. No tiene esta RL. Porque si no, en la tabla, hay una tabla donde te aparece el RL también. ¿Sí? Esto es como si esto fuese básicamente, esto es un micrófono, básicamente la voz está acá. ¿Qué es lo que hace el amplificador? Amplifica, y obviamente vos acá vos tendrías tu parlante, digamos, ¿sí? Más o menos así. Entonces, te va amplificando la señal, amplificando, y acá está tu parlante. Bueno, ese parlante en este caso sería tu carga. En este caso, la carga del amplificador sería los 3 kilómetros, ¿sí? Sería eso. Hay una tabla donde en realidad te interviene el RL. Creo que yo no les voy a poner un problema con eso, pero si no, básicamente lo que hay que hacer es fijarse en la tabla, calcular la ganancia de uno, del otro, la tabla y listo. ¿Sí? ¿Qué otra duda más? Pasa que este es el primero que encontré, ¿no? Este creo que fue... Bueno, ¿alguna duda más? Bueno, perfecto. Entonces dejamos acá. Les agradezco. Ya saben que la clase de... Bueno, obviamente yo mañana no voy a dar la clase porque tengo digamos, que abocarme a un concurso, pero esa clase la pasamos para el día... Aparentemente lo que me dijeron, lo que yo termino de entender es que el viernes a las 6. Si ustedes, digamos, quieren otro día, lo terminan resolviendo ustedes cuando quieran. Yo, por lo general, no tengo problema. Así que, bueno, les agradezco. Nos estamos viendo. Ya les subo el práctico y la clase también. Bueno, profe, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, chao.